sido una monografía que ha sido premiada con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, de la crítica Ciencia y Tecnología, para una obra que trata sobre Cuba y la España franquista, que es de lo que viene ella a hablarnos esta tarde. Creo que es una conferencia donde vamos a aprender todos mucho, es un tema muy interesante. Y bueno, pues lo único que quiero es darle las gracias a Katia por estar aquí presente. Muchísimas gracias, bienvenida y cuando quieras comenzamos. Vale. Sí. Vale. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Vengo a hablar, como ya decía Esther, sobre las relaciones entre Cuba y la España franquista. Se titula Ejes y Convivencias, 1939-1958. Antes de empezar, bueno, quería hacer una breve introducción de qué fue lo que me motivó a mí a comenzar esta investigación hace algunos años ya en Cuba. Recuerdo que cuando comencé, hice mi primera maestría en Cuba, había un crédito o asignatura, como se dice allí, que se titulaba Guerra Civil y Franquismo. Y justamente esa asignatura o ese crédito me lo dio una profesora que una de las tantos niños de la Guerra Civil Española. La profesora pues era asturiana, había tenido que salir de Asturias en 1937 porque al padre lo mataron. El padre era profesor de institutos de la Segunda República, lo matan y bueno, como tantas familias españolas que tuvo que salir de España en esa época, en el 37 sale con toda la familia, una parte se radica en Cuba, en La Habana, y otra emigra a México. La profesora más nunca regresó a España hasta 1985 y hasta donde dejó las memorias el cadáver del padre nunca apareció. No sé si ahora, pero bueno, hasta donde tenía yo constancia no había aparecido el cadáver del padre. Evidentemente, con esta historia de vida, la profesora transmite esa historia durante la asignatura. Y bueno, de más está decir cuál fue la visión que tenía la profesora de todo el fenómeno de la guerra y del franquismo. Y recuerdo que yo tenía unos años menos y le pregunté, profesora, ¿quién apoyó en Cuba a Franco? Y ella me dijo, pues nada, en Cuba pues eso fue muy poco apoyo y prácticamente no tuvo mucha repercusión. Aquello me llamó mucho la atención porque yo tenía para mí era claro que alguien tenía que haber apoyado a Franco, evidentemente. Y luego, como ella era profesora de Historia de España, fui a ver a los profesores míos de Historia de Cuba y recibí la misma respuesta, pues que no había mucho apoyo y que eso había sido, prácticamente no tenía mucha importancia. Y entonces, ahí fue donde se me despertó el bichito este que uno tiene de la investigación. Entonces dije, ¿quiénes apoyaron en Cuba a Franco? Si bien es cierto que en Cuba el apoyo mayoritario fue hacia la Segunda República Española, pues yo estaba casi segura que tenía que haber habido algún cubano o español que apoyara a Franco. Entonces ahí comencé la investigación, hice mi primer doctorado en Cuba y salió un libro, que es el que comentaba Esther, Cuba y la Guerra Civil Española, mitos y realidades de la derecha hispano-cubana, 1936-1942. 1936, ¿por qué? Porque comienza el libro con el estallido de la guerra y todo el movimiento que se genera a favor de Franco en Cuba, que sí hubo movimiento y sí hubo presencia de cubanos y españoles que apoyaron a Franco allí. Y bueno, en 1942 termina el libro porque justamente el centro del libro básicamente es la creación de la Falange Española en Cuba. Y en 1942 la Falange Española se legaliza en Cuba, por bueno, contextos que hablaré aquí muy rápidamente en esta conferencia. Bueno, dicho esto, pues dije, voy a seguir. El libro además, no solamente, el libro trata relaciones económicas, diplomáticas, culturales muy escasas, porque en una guerra poca manifestación cultural no da cabida para que se establezcan relaciones culturales, y también, sobre todo, el movimiento asociativo que se genera a favor de Franco en la isla, tanto por parte de los cubanos como por parte de los españoles más conservadores, el grupo de la derecha allí.
Después que terminé la investigación, dije, pues bueno, voy a seguir porque había encontrado mucha más información. Y además también, algo que se me había olvidado decir, cuando yo comencé la investigación me di cuenta que no había información, no se habían hecho estudios en Cuba sobre eso, sobre la otra parte de la historia de entre Cuba y España. Se había trabajado bastante sobre el impacto de la guerra, el apoyo de Cuba a la Segunda República. No por casualidad, Cuba fue el primer país de América Latina que más voluntarios aportó a las brigadas internacionales. Se calculan 1.200 cubanos que vinieron a luchar aquí, 1.200 un poco más. Y también todo el movimiento asociativo en apoyo de la Segunda República, pero no se había investigado la otra parte de esta problemática hispana. Bueno, termino la investigación y tenía la certeza, me dije, bueno, ahora voy a seguir investigando mucho más. Pues con cosas de la vida, en el 2015, pues llegué a España por una beca y aterricé en Valladolid. Venía siempre también muy esperanzada en que ya una vez en España, pues bueno, digo, aquí voy a encontrar información y seguro que en España se ha escrito. En aquellos momentos, pues, era muy complicado la conexión a Internet en Cuba y, bueno, entonces ya una vez aquí empecé. Pero claro, la sorpresa mía fue que tampoco aquí se había escrito. El tema Cuba era uno de los temas ausentes. Y para mí eso fue una novedad porque Cuba siempre la siempre fiel isla de Cuba, la que nos mantuvimos hasta 1898 fiel a España, pero no había nada escrito, al menos hasta 1936. Se había escrito mucho en España sobre la década colonial, sobre la etapa colonial, aquellos 4 largos siglos de dominación colonial, pero no sobre el siglo XX y sobre todo a partir de 1936. Sí existían libros de la Guerra Civil Española, como es lógico, y toda la proyección exterior, tanto de la Segunda República y del bando nacionalista hacia América Latina, pero no habían estudios de casos particulares como, en este caso, me estoy refiriendo a Cuba. Bueno, pero ya estaba aquí en España y dije, bueno, una vez que esté en España, pues tenía la posibilidad de ir a archivos, buscar. Y entonces así fui armando la investigación que presenté en mi segundo doctorado aquí en Salamanca y que, bueno, que próximamente va a salir en un libro que se titula Tras las huellas del silencio, Cuba y la España franquista, 1939-1958. Y ahora, una vez que terminé el segundo doctorado acá en Salamanca, pues empiezo a trabajar la otra parte, que es mucho más llamativa, que es la parte de la Revolución Cubana, es decir, a partir de 1959. Por lo que siempre todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Y por qué no rompieron relaciones Fidel y Franco? Es un tema que empiezo a acercarme ahora, es bastante polémico el tema, y así que cualquier pregunta que surja sobre estas relaciones posterior a 1959, que claro, es un tema también que se vende mucho más por toda la connotación que tuvo la Revolución Cubana y bueno, por lo que sabemos, pero bueno, es un tema que empiezo y cualquier pregunta que surja puedo contestar con un poco de reserva. Entonces, planteado está así, hoy vengo a hablar de Cuba y España, como decía, 1939-1958. ¿Por qué 1939? Porque justamente es en el año en que termina la Guerra Civil y se instaura Franco en el poder. 1958, ¿por qué? Porque es el año en que corresponde con el último periodo presidencial de Fulgencio Batista en Cuba. Aunque Fulgencio Batista, si vamos a un poco más específicamente en la historia, huye de Cuba en la madrugada del 1 de enero de 1959, cuando ya no puede contener el avance del ejército rebelde comandado por Fidel Castro y tiene que huir Batista hacia República Dominicana. Pero bueno, 1958, porque no vamos a llevarlo hasta el 1 de enero de 1959. En estos casi 20 años de historia de Cuba, de relaciones hispano-cubanas, vamos a transitar por 5 presidentes que hay allí. Y cada uno de ellos va a tener una relación con España. El primero que ven ustedes allí es Federico Laedo Bru. Este es el hombre que está en la presidencia de la República en 1939 y es justamente al que le corresponde reconocer a Franco. Cuba tenía relaciones a nivel de embajador con la Segunda República desde 1931 y la va a mantener hasta ya
el fin de la guerra. Es decir, Cuba nunca reconoce a Franco, a diferencia de algunos gobiernos de América Latina que reconocieron a Franco antes de la victoria. Cuba se mantiene reconociendo a la Segunda República y reconoce a Franco. La guerra se acaba en abril, 1 de abril, sí, y Cuba reconoce a Franco en mayo del 39. Ya el cuerpo diplomático republicano se ha retirado a finales de marzo de La Habana y bueno, ya en mayo se reconoce a Franco y además también ya en junio se entrega el edificio diplomático a la representación franquista. Una cosa importante para entender las relaciones en estos momentos es que las relaciones entre Cuba y España a partir de 1939 se van a entablar a nivel de encargados de negocio, no a nivel de embajadores. Y entonces esto es un dato importantísimo porque va a ser algo que Franco va a estar pidiendo constantemente a la siempre fiel isla de Cuba, como se conocía Cuba en la época colonial. Entonces, cuando no hay relaciones a nivel de embajador, no hay relaciones plenas. Las relaciones entre Cuba y España, a partir de 1939, van a estar a nivel de encargado de negocio, es decir, por un peldaño inferior. Luego vamos a ver en estos 20 años o casi 20 años de historia a otro presidente que es Fulgencio Batista. Fulgencio Batista que en su primer mandato democrático va a ser un Fulgencio Batista muy diferente al que vamos a ver del que huye de Cuba en 1959. Luego encontramos otro presidente que es Ramón Grau San Martín. Batista va a estar del 40 hasta el 44, Ramón Grau San Martín va a estar del 44 al 48, el otro presidente, uy, madre mía, ¿ahora qué pasó? Apreté la tecla mal. Vale, el otro presidente que va a estar del 48 al 52 es Carlos Prío Socarrás, que no logra terminar el mandato presidencial porque Batista da un golpe de Estado 90 días antes de las elecciones presidenciales. Y luego terminamos ya con el quinto presidente que va a estar, que es el regreso de Fulgencio Batista ya al poder y va a implantar la dictadura que se conoce como la dictadura batistiana de 1952 hasta 1958. De seguro algunas personas han ido a Cuba y pueden un poco o han vivido esa época de la que estoy hablando. Entonces, bueno, para entender también las relaciones entre Cuba y la España franquista del 39 al 58, es importante o es medular saber el contexto en que se está hablando, contexto que es determinante también en las relaciones hispano-cubanas. Primero que estamos hablando del 39, cuando termina la guerra civil y se instaura Franco en el poder, pues en septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial. Y esto complica un poco las cosas y hay una alineación de Cuba y de América Latina específicamente también hacia las estrategias defensivas de los Estados Unidos, del cual voy a hablar posteriormente. El otro momento importante que hay que ver en las relaciones hispano-cubanas es el aislamiento internacional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Franco, el refranquismo, es aislado internacionalmente. Hay una historiadora española, creo que se llama Irene Sánchez, que llama a ese periodo 10 años de soledad, porque el aislamiento comienza en 1945 y se va a extender hasta 1955, hasta diciembre de 1955, que es cuando ya se le permite a España entrar en las Naciones Unidas. Lo que pasa es que este aislamiento no es tal aislamiento como se pudiese pensar. Las murallas del cerco aislacionista comienzan a romperse mucho antes, lo que la entrada de Franco es la que se retrasa y eso es lo que, pues bueno, son 10 años de aislamiento, ¿no? Y luego, el otro momento importante que hay que tener en cuenta en las relaciones hispano-cubanas es justamente la Guerra Fría, el comienzo de la Guerra Fría en 1947, que va a ser un punto clave, un factor clave en la consolidación o la permanencia de la dictadura franquista cuando todo el mundo sabía que, o pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial a Franco le quedaban días en el poder y bueno, la historia nos demostró que no fue así. Y la Guerra Fría, por supuesto, la Guerra Fría y la Carta del Anticomunismo que le vino como anillo al dedo al régimen franquista en todo este convulso escenario de los años, segunda mitad de los años 40.
Luego, con los ejes y las convivencias, como se titula la conferencia, vamos a ver relaciones políticas, también tocaremos las relaciones económicas, que son muy importantes, dado valga redundancia, la importancia para Cuba del mercado español, sobre todo a partir de 1940, el comercio del tabaco, que España se convierte ya en la primera plaza consumidora en Europa, y bueno, España sigue siendo hasta hoy el primer socio comercial de Cuba en Europa. Luego, las relaciones culturales, la veremos muy rápidamente también, como estamos hablando de un contexto ya después, posterior, en la Segunda Guerra Mundial, y además de un aislamiento internacional, el caso español fue un tema muy llevado, muy polémico dentro de las Naciones Unidas, y veremos qué posición juega Cuba en los debates del caso español, si está a favor del aislamiento, de que se mantengan las condenas o no. Y luego, por supuesto, la España peregrina, que hay que verla, esa España que sale ya completamente en 1939 y que comienza a llegar hacia América Latina, y cómo se mueven los gobiernos cubanos con España. Esto es una característica muy llamativa en el caso de Cuba, imagino que en algún caso de las América Latina igual, pero Cuba va a jugar siempre con las dos Españas. Va a tener reconocido a Franco y, sin embargo, va a tener contactos con España, esta España peregrina. Pero esto lo va a hacer Fulgencio Batista el primero, lo va a hacer Carlos Prío Socarrás, lo va a hacer Grau San Martín, lo va a hacer Fulgencio Batista dictador, y a mayores lo va a hacer Fidel Castro. Es decir, es que esto es algo que es común en las relaciones entre Cuba y España. Fidel Castro tiene relaciones con Franco, Cuba tiene relaciones con Franco, y sin embargo Fidel Castro está recibiendo a Dolores Ibárruri, a Enrique Lister, está recibiendo a Santiago Carrillo, y en los documentos diplomáticos, por ejemplo, se le está diciendo, la representación franquista en La Habana le están diciendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, oiga, rompa, que esto es inconcebible. Y entonces Fidel Castro también va a practicar o a mantener lo que yo llamo una diplomacia dual, a moverse con las dos Españas. Bueno, empezamos entonces ya con el primer periodo. 1940-1944, Fulgencio Batista está en la presidencia de la República, es electo democráticamente este primer Fulgencio Batista, porque hay una constitución, una nueva constitución cubana, que se conoce como la Constitución de 1940. Cuba había tenido una constitución, que era la Constitución de 1901, y bueno, ya después de la Revolución de los años 30, se decide redactar una nueva constitución, una nueva Carta Magna, y en esta nueva constitución que se pone en vigor establece entonces que los periodos de gobiernos iban a ser cada 4 años y que había que convocar a elecciones presidenciales en junio. Y se convoca a elecciones presidenciales y sale Fulgencio Batista como presidente de la República en 1940. Fulgencio Batista llega en este primer momento a la presidencia gracias a la alianza que establece con el Partido Comunista Cubano. Y esto es importante porque esto va a ser nos va a arrojar luces de hacia dónde se va a mover la política de Fulgencio Batista, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Fulgencio Batista tiene ministros comunistas en su gabinete presidencial. También estamos hablando de 1940, por supuesto, estamos hablando de que ya cuando Fulgencio Batista llega a la presidencia de la República, ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Y esto es también determinante en el caso de este contexto que se da. ¿Por qué razón? Porque ya a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Cuba se alinea directamente, ya lo había hecho anteriormente, pero bueno, aquí consolida su alineación a las estrategias de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy presentes, como todos sabemos, en América Latina, y los Estados Unidos ya, incluso desde 1933, los Estados Unidos, con su política del buen vecino, inaugurada por Franklin Delano Roosevelt, ya ha cambiado un poco sus relaciones con América Latina. Roosevelt está claro que dice, pues mira, somos vecinos, vamos a ver si nos entendemos y vamos a conversar y vamos a dialogar. Entonces, la política del buen vecino está en marcha ya en América Latina hacia 1933, año en que ya hay un Mussolini en Italia y va a haber un Hitler en Alemania. Por tanto, a finales de la década del 30, ya los Estados Unidos
frente a la eminencia de lo que se veía venir una Segunda Guerra Mundial y Hitler ya ha puesto las cartas sobre la mesa con sus intereses expansionistas, los Estados Unidos comienzan a diseñar estrategias defensivas, estratégicas, políticas, militares, económicas, hacia América Latina. Y ya cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, para Estados Unidos está muy claro que la guerra es entre el fascismo y la democracia y que América Latina tiene que unirse a esta lucha a favor de la democracia y en contra de cualquier invasión de ideologías totalitarias. Se conocía en aquella época como doctrina nazi, fascista, falangista, y falangista implica que está Franco ahí dentro de ese saco contra el que se luchó durante la Segunda Guerra Mundial. Y Batista pues se une, por supuesto, a toda esta, bueno, América Latina, casi en sentido mayoritariamente, salvo Chile, que se retrasó la entrada a la guerra, y Argentina, que fue la excepción. América Latina se une completamente en esa lucha de Estados Unidos, que ha establecido Estados Unidos a favor de la democracia y en contra del fascismo. Hay otro momento que es importante aquí para entender las relaciones, y es que Cuba entra, la entrada de Cuba en la Segunda Guerra Mundial. Cuba entra a la Segunda Guerra Mundial el 11 de diciembre de 1941, 24 horas después que lo hicieran los Estados Unidos, que declaran la guerra al eje el 10 de diciembre de 1941. Y Cuba lo hace el día 11. Una vez que ya Cuba entra en guerra, pues las cosas comienzan a complicarse para la España de Franco. Habíamos visto que Cuba tiene reconocido a Franco desde el 39, y esto le permite en cierta medida que se trate de que se mantengan las relaciones, evidentemente, pero además también que se priorice resolver problemas desde el punto de vista económico. Digo esto ¿por qué? Porque durante la Segunda República, los problemas con Cuba en el punto de vista económico comienzan con las finales de la Segunda República. Ahí España, la Segunda República, empieza a endeudarse con Cuba, y Cuba llega un momento y dice, bueno, mira, me pagas, porque vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, y empiezas a pagar. Se sientan a dialogar con el gobierno republicano, y el gobierno republicano promete que va a comenzar a saldar las deudas que tiene con Cuba a partir del segundo semestre de 1936. Pues estalla la guerra, no se puede resolver este problema del pago, y luego la República interrumpe, una vez que entra España en guerra, interrumpe el comercio con Cuba. ¿Qué pasa? Que en el 1937, ya cuando el frente está más estabilizado, la España, dominada por Franco, comienza a establecer contactos comerciales con Cuba. Y esto se mantiene ya luego hasta 1939. Cuando ya Franco es reconocido en el 39 por Cuba, pues se le dice a Franco, bueno, ya te reconocí, ahora págame. Y Franco dice, no, yo no voy a, yo voy a pagar, en todo caso, lo que yo debo después del 37 de comenzar a comerciar con ustedes. Yo, lo que ha hecho la República no tiene nada que ver conmigo. Y entonces ahí comienza una tirantez entre Cuba y la España franquista, tirantez que afortunadamente para los intereses comerciales, y digo intereses comerciales porque ya a partir de 1940 España se convierte en la primera plaza de consumidora de tabaco cubano. Hasta 1940 había sido Inglaterra. Lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial Inglaterra suspende las compras de tabacos a Cuba y España pasa a convertirse en la primera plaza. Y la industria del tabaco era en aquel momento la segunda industria más importante de Cuba. La primera, pues, era el azúcar, como todos sabemos. Entonces, finalmente, ya en 1943 se llega a un acuerdo. Franco, pues, dice, pues mira, está bien, pago, pero voy a pagar paulatinamente lo que debe la Segunda República. Y se firma un convenio de pagos en 1943. Pero ese convenio de pagos se engaveta, no se pone en vigor, porque Batista dice que no hasta que termine la situación excepcional, es decir, el estado de guerra en el que se encontraba Cuba. Esto, sin embargo, el convenio comercial, este convenio de pagos se puede realizar porque hay relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocio. Lo que no fue un obstáculo para que justamente Batista en este momento de la Segunda Guerra Mundial, y que es algo que está presente en todo el continente americano, pues comiencen en todos los países de América Latina
a celebrarse juicios, a encarcelarse alemanes, italianos. Pues bueno, en Cuba no fue la excepción. Los alemanes, los italianos, los japoneses fueron a prisión, se confiscaron sus bienes, se confinaron. No sé si alguien aquí ha ido a Cuba, hay una isla debajo que se llamaba en aquel momento la Isla de Pinos. Después del triunfo de la Revolución cambió a Isla de la Juventud. Pues bueno, ahí hubo un campo, campo de concentración no, se confinaron allí, en la isla que está abajo, los alemanes, italianos, japoneses y todos aquellos que se consideraban enemigos de la República. Sin embargo, con los españoles, Batista fue un poco condescendiente. Batista dijo, bueno, a los españoles los vamos a respetar, porque los españoles son parte de la familia cubana. Lo vamos a respetar siempre y cuando no realicen ninguna actividad de propaganda contraria al espíritu democrático de Cuba. Y esto salvó. Lo que los españoles fueron muchos llevados a juicio. Aquellos españoles que durante la Guerra Civil habían pertenecido, militado a alguna organización a favor del bando sublevado, dígase el Comité Nacionalista Español, la Casa de España, la Falange, la Seda, todo eso funcionó allí. Todos esos españoles fueron llevados a juicio, pero casi todos fueron absueltos. Porque ya a partir del 39 realmente la Falange Española no tuvo ninguna actividad en Cuba. Por eso mi primer libro se llama Mitos y realidades de la derecha hispano-cubana. Bueno, y a mayores, la colonia española, que está en alerta, porque además durante esta época se producen muchos actos vandálicos contra los comercios españoles. Falangista podía ser cualquiera, desde el cura de una localidad hasta un pequeño comerciante. Decían que era falangista, que bueno, simpatizabas con Franco y automáticamente ibas a juicio. Entonces, frente a esto, al temor de las represalias, la colonia española en Cuba en 1942 se sientan los españoles de derecha, españoles de izquierda, y redactan lo que se conoce como la Declaración de Principios. Y esa Declaración de Principios van a donde está Fulgencio Batista, se le entregan, y en esa Declaración de Principios dice que los españoles que están en Cuba están a favor de la democracia y que ellos no tienen nada que ver con la política de Franco. Todos sabemos cómo se comporta España durante la Segunda Guerra Mundial, que cualquier cosa que haga Franco, pues ellos no tienen nada que ver, que ellos están con Cuba, con la democracia y, como decimos en Cuba, gloria en el cielo, gloria en el cielo y paz en la tierra, algo así. Entonces, ahí todo el mundo se dio la mano, españoles de derecha, españoles de izquierda. Pero lo de izquierda que se den la mano bien, el problema es que se lo dieron los dos grupos. Y los españoles de derecha, increíblemente, borraron o trataron de borrar el pasado reciente. Es decir, ellos borraron de que habían pertenecido en algún momento, que se habían identificado con Franco. Tan es así que incluso revisando yo en Cuba cuando hacía la primera investigación, hay un libro que se titula Españoles en Cuba, un libro que se publica en 1953, 1953 ese libro, y su autor hace un recorrido de todo el impacto de la colonia española, los españoles en Cuba, y al final anexa una biografía de cada español que entrevistó. Bueno, muy pocos españoles en los años 50 que habían pertenecido, militado a organizaciones de la derecha durante la Guerra Civil Española, muy pocos dijeron, pues mira, yo sí milité, Claro, es que eso implicaba la etiqueta de fascista. Y entonces el fascismo es un pasado que no todo el mundo reconoce que había pertenecido o simpatizado, ¿no? Bueno, en este caso tenemos entonces una colonia española que ha aprovechado el momento para unirse y para decir estamos con la democracia y no pasa nada. Sin embargo, durante el gobierno de Batista las relaciones se mantienen, pero Batista sí tiene claro que no puede haber nada que tenga que oler a falangismo, en este caso ya con relación a España. Y se expulsa, por ejemplo, a Genaro Riesta, que es un cónsul que Franco nombra. Este hombre había sido presidente de la Falange Española, había sido presidente de Auxilio Social, que también es otra organización que funcionó en Cuba, con la apertura de 3 comedores en La Habana durante la Guerra Civil Española. Pues este hombre, Franco lo nombra cónsul
y también es expulsado de Cuba en 1941, sino 42, si no mal recuerdo, y Luis Miguel de Muñoz, que era el agregado comercial, también se expulsan de Cuba por realizar actividades en contra de los principios democráticos. Una cosa que es muy célebre también en Cuba y que nos va a marcar el momento, en la época de Batista, es que en Cuba, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, se ejecuta el único espía alemán en América Latina, que es este hombre Augusto Lunin. Se hace en Cuba en 1942, si no mal recuerdo, que estoy casi segura. Este hombre llega a Cuba con pasaporte falso, con pasaporte hondureño, y bueno, tiene la fatalidad que en nada lo cogen preso y lo ejecutan. Ahora en el 2008 una investigación sobre este famoso espía alemán de América Latina, y resulta ser que el hombre ni era tan espía ni fue tan efectiva toda la información que dio, pero bueno, al final pues está bajo tierra desde 1942. Y en relación con el exilio republicano, ¿qué pasa en este momento? Pues claro, está muy claro que Batista, la balanza se va a inclinar hacia el exilio republicano. Un exilio republicano, Batista es el hombre que durante esta etapa directamente le pide a Franco que conmute las penas de muerte hacia destacadas figuras políticas de la Segunda República. Batista directamente le pide a Franco también que libere a los presos políticos. Batista es el hombre que se sienta a cenar en esta época con Fernando de los Ríos. Batista es el hombre, además, que permite la celebración en La Habana en 1943 de la primera reunión de profesores emigrados españoles, organizada por Gustavo Pitaluga. Y Batista es el presidente que en estos momentos está recibiendo todo el agradecimiento por parte de ese exilio republicano que está llegando a Cuba. Cuba sí tiene una característica que no la tiene. En Cuba llegó el exilio, lo que pasa es que Cuba no tuvo una política de puertas abiertas como lo pudo haber tenido México, como lo pudo haber tenido Argentina, como lo pudo haber tenido Chile. En Cuba siempre se le pusieron un poco de trabas al exilio para su reinserción, lo que no implicó que muchos que pudieron reinsertarse se quedaran en Cuba. Entonces, vamos a ver que es un Batista que está totalmente inclinado hacia ese exilio, porque además le conviene ese exilio e inclinarse en esa imagen democrática de izquierda que está, por supuesto, merodeando, que está muy latente en el continente americano. Al terminar su mandato, pues si bien es cierto que vamos a ver que hay un reconocimiento a la España franquista, hay un convenio de pago con la España franquista, pero hay una balanza inclinada hacia esa España peregrina, pues ninguna de las dos Españas queda muy convencida de Batista, muy de acuerdo con la política de Batista. Primero porque la España franquista, constantemente en los documentos diplomáticos, se ve cómo el encargado de negocios de Franco en Cuba le está diciendo a Batista que por favor que pare las labores del exilio, porque en estos momentos Batista permite todas las labores, todas las actividades del exilio, todas las actividades de los grupos antifranquistas. Y el encargado de negocios le está diciendo, mire, usted tiene relaciones con Franco, en mi país el caudillo no permitiría que se hicieran estas manifestaciones, ni que se insultara al jefe de Estado español. Entonces, constantemente se le está diciendo a Batista que respete que hay unas relaciones diplomáticas y que no esté tan cerca al exilio. Y, sin embargo, el exilio, que la balanza está inclinada hacia su favor, pues el exilio le está diciendo a Batista que rompa con Franco, que ellos quieren ir más, no solamente al exilio, los grupos antifranquistas que también se imbrican en este movimiento. Entonces, eso es algo que no va a hacer Franco. Digo que no va a ser Batista, pero no lo va a hacer Batista ni lo va a hacer Fidel Castro, por ejemplo. Nadie rompe, con Cuba no rompe nunca con Franco. Entonces, se convocan elecciones generales en junio de 1944 y llega Ramón Grau San Martín a la presidencia de la República. Ramón Grau San Martín va a estar del 44 al 48. Llega un partido nuevo al poder, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Esto es un partido que había sido creado en 1934, un partido que surge después de la Revolución de 1933 en Cuba. Es un partido que en sus inicios proyectó una imagen de izquierda progresista, pero evidentemente luego
se va entrando dentro de la maquinaria política cubana y al final da un giro y pasa, es decir, es un partido que se derechiza. Grau San Martín, ¿quién es? Esto es un presidente, es un hombre muy popular, muy conocido en la vida política cubana. Es un profesor de la Universidad de La Habana, es un profesor de fisiología. Y además es un hombre con una trayectoria revolucionaria bastante marcada. Ha tenido una participación directa en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. Y además también encabezó lo que se conoce en Cuba como el gobierno de los 100 días. Un gobierno que durante la década de los años 30, que duró 100 días, de ahí el nombre, y además es un presidente que en estos gobiernos de los 100 días toma medidas o aprueba medidas de carácter de beneficio popular. Y esto, por supuesto, le hizo ganar mucho más popularidad. Bueno, este hombre llega a la presidencia de la República en 1944, lo que pasa es que gana la presidencia de la República, pero no gana ni la mayoría en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Y esto hace que no tenga más opciones que aceptar la alianza que le sugieren los comunistas cubanos. Y vuelven los comunistas a estar dentro de la actividad política de los gobiernos cubanos. Van a estar ahí hasta 1947, que comience la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. Entonces, hay una cosa importante aquí, además de que Grau tiene que hacer alianza con los comunistas, y es algo curioso. ¿Qué pasa el 10 de octubre de 1944? El 10 de octubre era cuando el presidente cubano tomaba posesión del cargo. 10 de octubre porque es una fecha histórica en Cuba. 10 de octubre comienza la guerra contra España, 10 de octubre de 1868. Entonces, bueno, es una fecha, de hecho hasta hoy es un día que no se trabaja. Aquí es el día 12 de octubre, pues en Cuba es el día 10. Entonces, ¿qué pasa el 10 de octubre de 1944? El 10 de octubre de 1944, en el acto de investidura presidencial de Grau San Martín, las dos Españas enfrentadas se encuentran en ese acto. Franco envía a una delegación a su embajador extraordinario para que lo represente en la toma de posesión de Ramón Grau San Martín, Manuel Figueroa Ferretti, más conocido como el Marqués de Rialb. Llega con su delegación y, sin embargo, también está en el Palacio Presidencial la Junta Española de Liberación, un organismo que se había creado en el exilio en México, que era la voz de ese exilio del gobierno. Llega a Cuba Indalecio Prieto, llega a Cuba Martínez Barrio, Albornoz, Esbert, llegan 5. Y ya desde mucho antes de que Grau gana la presidencia en junio, ya sobre agosto, la Junta Española había comenzado a hacer contactos para que Grau los recibiera. Al enterarse Franco, o al enterarse el Ministerio de Asuntos Exteriores, rápidamente activa las alarmas en Cuba y le dice al encargado franquista, habla directamente con el ministro de Estado que esto no puede pasar, que si quiere recibirlo, que lo reciba, pero que no esté presente allí. Se garantizan todas las promesas al encargado de negocio, pero esto no se cumple y las dos Españas se ven el 10 de octubre de 1944 en el Palacio Presidencial en Cuba. Ahora, lo más curioso de todo esto es qué fue lo que pasó en realidad. Si leemos, por ejemplo, los documentos, los testimonios de la Junta Española de Liberación, no tienen nada que ver con lo que dicen los testimonios de los diplomáticos franquistas. Por ejemplo, la Junta Española de Liberación dice, no, Grau fue muy amable con nosotros, en todo momento nos atendió, no miró al embajador extraordinario, nos invitó a estar a su lado, al lado de los senadores cubanos, en el primer mensaje a la nación, nos invitó además a esto, al otro, bueno. Pero en ese día 10 de octubre no miró para nada a la representación franquista. Cuando se lee los documentos diplomáticos de la representación franquista, dice todo lo contrario. Dice, pues no, Grau en ningún momento miró a los rojos españoles, centró toda la atención en nosotros e incluso también se paseó por los salones del Palacio Presidencial con la esposa del embajador extraordinario, del Marqués de Figueroa Ferretti, el Marqués de Rialb, que por cierto era cubana, Concepción Duquesne, de origen cubano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 10 de octubre? ¿A quién le hizo caso Grau?
pues es una respuesta, es una pregunta que hasta ahora yo no he podido responderme muy bien. Lo cierto es que están las dos Españas allí y lo cierto es que sí, Grau, como un habilidoso presidente, un habilidoso político, muy sagaz, muy astuto, pues Grau sí conversa por separado con las dos Españas y le promete cosas a las dos Españas. A la España peregrina, a esta representación de la Junta Española de Liberación, le dice, no se preocupe, que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque en España regrese la democracia. Así que Cuba hará todo lo posible. Sin embargo, cuando habla con la España oficial, la España franquista, le dice, no se preocupe, dígale a Franco que con Cuba no va a haber ningún problema, porque con Cuba nos une la lengua, la historia, la cultura y todo lo que la religión y todo lo que sabemos. Es decir, España es para Cuba como la madre patria, así que no se preocupe al caudillo, usted transmítale esta información. Entonces, los promete a todo el mundo y se mueve en las dos aguas. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un Grau que ha llegado a la presidencia, pero no ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Todavía esta es la Segunda Guerra Mundial que terminará en 1945. Y hay un movimiento muy fuerte en Cuba a favor de la ruptura con Franco, porque además se piensa que la dictadura, una vez que ya el eje está prácticamente derrotado, a Franco le quedan días en el poder. Y eso, por supuesto, exacerba esa lucha en esos primeros momentos. Y el Grau sí tiene que hacer mucho, hay mucha presión durante los primeros años del gobierno de Grau por la ruptura con Franco. En 1945 se firma en Cuba una moción de ruptura en el Senado. Los 32 senadores en pleno en Cuba aprueban la ruptura con Franco y el reconocimiento al gobierno republicano. ¿Qué pasa? Que para que eso fuera efectivo tenía que firmar Grau, y Grau nunca firma esa moción que se aprueba en el Senado, que solamente lo que hizo fue ubicar a Cuba dentro de los primeros países que al menos tuvo intenciones de romper con Franco. El exilio republicano, como decía, está muy optimista en estos momentos. Hay muchos actos en Cuba a favor del regreso a la democracia en España. Igual también hay muchos actos en contra, muchos actos antifranquistas. Por ejemplo, Manuel Aznar, que es el abuelo de este ahora, Manuel Aznar pues llega, Franco lo envía a Estados Unidos y Manuel Aznar hace escala en Cuba. Pues Manuel Aznar no se le permite bajar del barco por los movimientos de protestas contra todo lo que tuviera que ver con el franquismo. De hecho, se dice, por ejemplo, que en el año 46 la temperatura republicana en la isla llegó a superar o a igualar casi la misma temperatura que había marcado durante la Guerra Civil Española. Hay mucha hostilidad hacia todo lo que venga que ver con Franco. Hay otro militar, por ejemplo, Joaquín Aspuru o Aspurú, no sé, porque en los documentos hay veces que está con tilde y otros no. Pues este hombre es un militar muy destacado de la Guerra Civil Española, llega a Cuba y desembarca por una desconexión en el servicio de migración. El que ha estado en Cuba aquí sabe que una vez que usted desembarca en el puerto, la embajada no es la que está ahora. Anteriormente había otra embajada, pero ahí también en el puerto, pues el hombre llega a la embajada y le dicen, regrésate urgente para el barco, porque aquí puede pasar cualquier cosa. También hay muchos boicots a todas las embarcaciones franquistas. En fin, que hay un ambiente antifranquista muy marcado en Cuba, y todo eso Grau lo tolera hasta 1947. Con relación a la ONU, ya en 1945, en la Conferencia de San Francisco, se decide aislar al régimen franquista, que no puede entrar, no puede formar parte de las Naciones Unidas. Las conferencias preparatorias para la primera Asamblea General de las Naciones Unidas se celebran en Londres. Y ahí, por ejemplo, Grau propone un plan de mediación para España. Grau era partidario de que la solución a España tenía que hacerse a través de una mediación entre las dos Españas enfrentadas. Y Grau propone, o bueno, a través de por supuesto, de su delegado, de que se convoque en España un plebiscito. Se vote y, bueno, el pueblo español decida. ¿Qué quiere? ¿República? Pues república. ¿Qué quiere? ¿Franco? Pues Franco. Ahora sí, en el caso, la solución que diera el gobierno español, en la votación, el pueblo español, pues debían respetarse toda una serie de derechos. Libertades políticas, la eliminación de la censura, el regreso de los exiliados, en fin.
Claro, esto, por ejemplo, Franco dijo, no, yo en este juego no entro. Y luego el gobierno en el exilio, ¿qué dijo? Que se dividió entre los que estaban a favor del plebiscito y los que no estaban a favor del plebiscito. Y esto trajo como consecuencia que al final tampoco el gobierno del exilio acepta esta propuesta de mediación de Grau, porque dijeron que con Franco nunca iba a haber garantías de hacer un ejercicio popular, de voto popular, que no estuviera amañado. Pero Grau se mantiene en Cuba, o Cuba en este sentido, se mantiene a favor de la mediación y lo lleva también a la ONU en 1946. Y además creo que y en 1947, pero esto ya no tiene, en la ONU no tiene ninguna acogida. Luego, en 1947 comienza la Guerra Fría y va a cambiar aquí un poco el escenario. Cambia el escenario, Grau se desentiende, expulsa a los comunistas, saca a los comunistas del gobierno y comienza muy, muy sutilmente a inclinarse la balanza hacia la España franquista. Es decir, hacia ya un poco hacer mucho más efectivo esa simpatía hacia la España errante. Se firma un convenio de pagos, pero los convenios de pagos con Cuba había que firmarlos cada año. Esto va a ser hasta 1952, que ya se estabiliza un poco más, pero cada año había que venga, firmar un convenio de pagos. Entonces Franco firma, durante la época de Grau se firma el convenio de pagos. No hay muchos problemas económicos, como lo vamos a ver ahora con la época de Prío. Y además sí queda algo pendiente, que es muy importante y que Franco comienza ya a partir del aislamiento internacional a exigir, porque a Franco le conviene, y es el envío de un embajador. Cuba, como decía al inicio, tiene solamente relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocio. Y a Franco le interesa un reconocimiento pleno, porque además es un Franco que está aislado y cada país de América Latina que se sume a reconocerlo, pues eso es una carta que puede presentar. Sin embargo, Grau dice, no, si nosotros vamos a enviar un embajador, no se preocupe, en cuanto los Estados Unidos nombren un embajador, nosotros vamos a nombrar un embajador. Pero le dejó, como decimos en Cuba, la papa caliente, se la deja al presidente que viene a continuación. Junio del 48 se convocan a elecciones generales y llega a la presidencia de la República Carlos Prío Socarrás, que es el primer ministro de Grau San Martín. Por tanto, vamos a encontrar que vuelve el Partido Revolucionario Cubano Auténtico a estar en el poder. Carlos Prío Socarrás, ¿quién es este hombre? Este es también una persona, Carlos Prío Socarrás, él viene también con una conocida trayectoria revolucionaria, es un hombre que se ha destacado mucho durante la lucha contra Gerardo Machado en la revolución de los años 30 en Cuba. Sin embargo, Carlos Prío Socarrás marca una diferencia. Si bien es cierto que llega Carlos Prío Socarrás a un año de haber comenzado la Guerra Fría, Carlos Prío Socarrás dice que en su política, en su proyección exterior, que él va a hacer alianza con los regímenes democráticos en América Latina. Y esto es importante porque a partir de 1947 en América Latina hay un proceso de inversión, hay un proceso de lo que se conoce como la regresión de la primavera democrática. Comienzan a instaurarse en América Latina las dictaduras militares. Y sin embargo, Carlos Prío Socarrás se distancia de las dictaduras militares, rompe incluso con las dictaduras militares, dígase República Dominicana, dígase Venezuela, Perú, rompe con esas dictaduras militares y se acerca más a los gobiernos democráticos, cada vez son menos. Cuba se suma, no se suma en esta primera oleada, en esta inversión de la primavera democrática no se suma, pero Cuba ya entrará dentro de la etapa de la dictadura en 1952. Y Prío intenta convertirse en el abanderado, en el defensor de la democracia en el continente americano. Y esto le digo porque tiene que ver mucho con las relaciones con la España franquista. También durante este momento, Prío Socarrás, el círculo político de Prío Socarrás es bastante interesante también. Están muchas personas, en el círculo político, muchos no, tampoco muchos, exiliados, por ejemplo, dominicanos, exiliados venezolanos, y además también hay exiliados españoles dentro del círculo político de Carlos Prío Socarrás. De hecho,
hay un exiliado, Gerardo Gallego, que es el que le prepara los discursos, un exiliado español que le prepara los discursos a Carlos Prío Socarrás. Y esto, por supuesto, ya le digo, también va a marcar la posición de Cuba, digo, del gobierno de Carlos Prío Socarrás con relación a España y al nombramiento de este famoso embajador que Franco está esperando. También tenemos que decir que durante este momento, Prío Socarrás, por ejemplo, se me ha ido la... ¿Gael dónde está? Ah, está para allá. Ya, sí, que estoy pensando en eso, se me ha ido Bueno, en el círculo cercano de Prío Socarrás, además también hay ministros que en su momento habían participado en la Guerra Civil Española al lado de la Segunda República. Entonces, todo esto va a ir marcando la diferencia con relación a las relaciones entre Cuba y España de 1948 a 1952. Un primer momento de tensión que hay entre ambas naciones es en 1949. A unos meses de haber llegado Prío a la presidencia de la República, Franco nombra encargados de negocio en Cuba a José del Castaño Cardona. ¿Quién es José del Castaño Cardona? José del Castaño Cardona había sido del 37 al 39 el jefe del servicio exterior de la Falange Española. Y además, después, en los años de la Segunda Guerra Mundial, había sido el cónsul en Filipinas y con una abierta política a favor del eje. Y esto, por supuesto, trae toda una serie de rechazos, de manifestaciones en contra de José del Castaño Cardona, hasta que él mismo es el que le dice al Ministerio de Asuntos Exteriores, sáquenme de aquí, porque nos vamos a mantener lo poco que se ha logrado hasta ahora con Cuba. Pero entonces Franco decide, o el Ministerio de Asuntos Exteriores decide trasladarlo hacia Argentina. En el caso también, durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás, vamos a ver qué pasa con el exilio. Hay un Prío también la balanza se inclina un poco hacia esa España errante. Hacia esa España errante la no comunista, porque la comunista, por supuesto, está crucificada con la guerra, con el estallido de la Guerra Fría y además la alineación de Cuba, por supuesto, a Estados Unidos. Entonces, todo el exilio español comunista, pues en estos momentos, pues por supuesto, sufre la represión, como mismo sufre la represión el Partido Comunista. Pero, sin embargo, con la otra parte del exilio, pues Prío se mantiene, un poco se inclina esa balanza, esa simpatía. Prío, por ejemplo, es el primer gobernante cubano que comienza a dar una ayuda al gobierno en el exilio. Se le da una mensualidad por parte de Cuba al gobierno del exilio. Prío es el hombre, además, que se recibió muchas críticas, recibe al campesino personalmente, a Julián Gorki, lo recibe, y esto, por ejemplo, lo critica mucho Gustavo Pitaluga, lo critica mucho Emilio Palomo, el que usted esté recibiendo directamente al campesino por todo el historial polémico de este famoso personaje. Y además también, sin embargo, recibe al campesino y no recibe al único ministro que envía Franco en ese momento, que es Eduardo González Gallarza, el ministro del Aire. Entonces, Prío recibe al campesino y no recibe al ministro franquista que hace escala en Cuba procedente de Estados Unidos. También tenemos que decir que en este primer momento, con Prío, Indalecio Prieto, por ejemplo, llega a Cuba y es recibido por el hermano de Prío Socarrás. Y el hermano de Prío Socarrás le dice, mira, Prío está dispuesto a mantenerte para que te quedes en Cuba, a darte una mensualidad a Indalecio Prieto. Y este dice que no, este no acepta, porque dice que no, según las cartas, él no aceptaba ser un mantenido y que, bueno, La Habana le parecía muy cara, que él prefería seguir viajes, pero que además también él iba a colaborar con algunos periódicos para recibir alguna que otra retribución monetaria. Durante también la época de Prío hay muchos problemas económicos, pero de hecho hay interrupciones comerciales, pero se logra firmar otro convenio de pago, por tanto las relaciones económicas siempre van a estar ahí sin problemas mayores, a no ser pequeños momentos de tensión. También en esta historia, durante el gobierno de Prío, se crea en Cuba el Instituto Cultural Cubano-Español. En aras del tiempo no voy a hablar mucho más de ello, pero es un instituto que es filial del Instituto de Cultura Hispánica, que se crea en España en 1946, en ese cambio de imagen que intenta dar Franco o la dictadura franquista a partir de 1946, de estrechar relaciones culturales con América Latina, porque la primera imagen del franquismo del 39 al 45 había sido un total fracaso.
¿Y qué pasa ya con el embajador? Pues bueno, aquí esta es la parte más importante de todo. En la ONU, durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás, Cuba, increíblemente no, durante la delegación cubana, no toma una posición activa, como habíamos visto con la época de Grau. Si bien es cierto que Grau, una posición militante de tratar de solucionar el problema o proponer soluciones a España, a lo que se pensaba que podía ser una solución para España, en la época de Prío Socarrás no. Cuba no tiene una posición militante en la ONU, al contrario, se abstiene, que casi todas las votaciones se va adoptando una posición de abstención. Pero lo más curioso de todo esto es en 1950. En 1950, en noviembre, en la ONU ya dice, mire, todo el que quiera enviar embajadores a España, que regresen todos los embajadores a España que se habían retirado en el 46 por recomendación de la ONU. Pues en el 50 se levanta la primera muralla de aislamiento. Y en el 51, en enero del 51, está aterrizando en Barajas el embajador norteamericano. Por lógica, si está aterrizando el embajador norteamericano en enero del 51 y Cuba le ha dicho en todo momento al Ministerio de Asuntos Exteriores, en cuanto Estados Unidos envía un embajador, no se preocupe que nosotros enviamos uno detrás, pero esto no va a pasar. Todavía en el 51, a finales del 51, Cuba no había enviado a ningún embajador. Por tanto, Cuba aquí un poco que se desmarca de la política norteamericana de seguir fielmente las orientaciones de Washington. A mayores, en el 51, en octubre del 51, Carlos Prío Socarrás elige como ministro de Estado a un furibundo antifranquista, que es Aureliano Sánchez Arango, como ministro de Estado. Y ahí es cuando España dice, pues ahora sí, yo creo que esto no va a ser nunca el envío de un embajador, porque justamente hay un ministro de Estado antifranquista y además con amistades muy cercanas hacia todo el exilio republicano. ¿Y qué sugiere entonces? Desde Cuba se sugiere que, como están a las puertas de unas elecciones presidenciales, estamos hablando ya de 1952, pues la solución es, mira, el Prío no va a mandar a nadie, está claro, no va a reconocer, no nos va a mandar un embajador para un reconocimiento pleno. Entonces vamos a acercarnos a las dos personas que tienen posibilidades de ganar las elecciones. A Carlos Hevia, que era el candidato por el Partido Republicano, y además a Fulgencio Batista. Si bien es cierto que en las elecciones del 52, en las encuestas del 52, Fulgencio Batista no figuraba como vencedor, de ahí el golpe de Estado, pero ya a nivel de pasillo en los documentos diplomáticos se recoge de ganar la otra fuerza política, que era el Partido Ortodoxo, que se había desgajado del Partido Revolucionario Cubano auténtico, de ganar el Partido Ortodoxo, lo más probable es que Batista diera un golpe de Estado. Entonces, de ahí que se sugiere acercarse al candidato de Prío Socarrás para ver si Cuba acaba de mandar un embajador o de acercarse a Fulgencio Batista. Nada de esto fue necesario porque en la madrugada del 10 de marzo, Fulgencio Batista da un golpe de Estado y en la mañana del 10 de marzo, Cuba se levanta con la noticia de que Batista da un golpe de Estado. Y se levanta además con la noticia de que Prío está haciendo las maletas para partir rumbo a México y no hay resistencia al golpe de Estado. Con el golpe de Estado, automáticamente las dictaduras latinoamericanas reconocen ipso facto a Batista. Y el primer gobernante europeo que reconoce a Batista es nada más y nada menos que Francisco Franco. Pero además de eso, es a los 2 meses de haber dado Batista el golpe de Estado, llega finalmente el esperado embajador. Franco envía un embajador a Juan Pablo de Longendio a Cuba y Cuba envía a España a Antonio Iraizós. Entonces, las relaciones diplomáticas finalmente, después de una larga batalla desde 1939, han quedado a nivel de embajadores. Por supuesto, esto va de la mano con las relaciones económicas. Se firma otro convenio de pagos, pero aún más, se firma un tratado comercial, un nuevo tratado comercial. Cuba y España tenían un tratado comercial desde 1927, que constantemente había estado dentro del debate
porque decían que había que actualizarlo, había que volver a firmar otro convenio comercial, porque la balanza siempre se inclinaba mucho más a favor de España. En fin, hay muchas denuncias en contra del tratado comercial. Pues se firma un nuevo tratado comercial en 1953 y eso lo hace Batista. En la ONU, por supuesto, que Batista se suma, ya Cuba abandona esa política abstencionista que había practicado la delegación cubana durante la época de Grau, de Pío Socarrás, y ya Cuba se suma al tren y apoya cada voto a favor de la integración ya final de España. Por ejemplo, en la UNESCO, Cuba ha dado su voto a favor de que España entre a la UNESCO en 1952. También, y a favor, cada votación a favor de la reinserción de España en la ONU, en los debates, Cuba da el sí, y también lo da, por supuesto, en diciembre de 1955, aunque bueno, en diciembre ya con la entrada de Franco en la ONU solamente hay dos, México y Yugoslavia, creo que dicen que no. Con el exilio republicano, ¿qué pasa? Pues Batista, en este caso, es un Batista también muy alineado a la Guerra Fría, le dice al exilio, con el exilio comunista no tiene nada que ver. De hecho, Batista, este Batista, ahora en el 53 ya ilegaliza el Partido Comunista en Cuba. En el 40 había estado en alianza con los comunistas. Ahora en el 53 rompe con el Partido Comunista, rompe relaciones diplomáticas con la URSS y, por supuesto, le dice al exilio comunista español, no tiene mucha cabida aquí, y al otro que queda le dice, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero siempre en su edificio, en su espacio social. No quiero manifestaciones en contra de Franco, fuera, ni todo eso ya es parte del pasado. Si permite esto, de hecho Batista permite, o Batista continúa, según, esto no lo tengo comprobado, pero sí lo tengo en algún documento que sale de Félix Jordón Ordaz, que se le sigue dando una mensualidad al gobierno en el exilio. Batista se mantiene esto. Y bueno, Batista permite que lleguen los pocos exiliados que llegan, por ejemplo, en los años 50 va Casal a Cuba, está Onís también en Cuba, va el hermano de Federico García Lorca, está en Cuba también, y bueno, pero ya le digo, todas estas manifestaciones en contra de Franco, Batista no las permite. Y además hay relaciones económicas, relaciones diplomáticas, está todo muy bien entre Cuba y España, pues evidentemente esto hace que en 1953 La Habana sea elegida sede de la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte. La primera había sido en 1951, aquí en Madrid, pues Cuba es elegida sede de la Segunda Bienal en 1953, no se realiza en 1953 por retraso en la construcción del Palacio de Bellas Artes, y reitero, el que haya ido a Cuba sabe de qué me estoy refiriendo, pues este edificio se construye justamente para acoger a la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte programada por la España franquista. Llega a Cuba en el 54, que es cuando se inaugura, toda una serie de personajes, de figuras representativas de las artes plásticas españolas, y entre ellos en esta comisión llega Alfredo Sánchez Bella, que era el director del Instituto de Cultura Hispánica. Como las relaciones están tan bien, pues Franco envía a su hija a Cuba. En 1954 encontramos aquí a Carmen llegando al aeropuerto internacional de Rancho Boyeros en La Habana. Este hombre que ven ustedes allí es Juan Pablo de Longendio, el embajador español, y llega acompañado de su esposo, Martínez Bordiú, puede ser, ¿no? Martínez, bueno, porque iban de paso hacia Estados Unidos porque él iba a pasar un curso de medicina o algo así. Bueno, aquí Carmen pues es recibida por Batista, es recibida, se le hacen recepciones, Carmen no regresa más a Cuba hasta el 2016, porque muere en el 17 creo o algo así, en el 17, ¿sí, no? Bueno, en el 16, un año antes de morir, va a Cuba en un crucero. Lo que pasa es que este viaje no fue muy publicitado. Bueno, también, ya estoy terminando, pues a Cuba también en este momento llega, igual no son personas conocidas, para mí sí, porque las he trabajado mucho, o igual sí son muy conocidos también. ¿Así? Bueno, llega Jiménez Caballero, llega Pemán, Gerardo Diego, llega Eugenio Montes, llega José Luis Castillo Puche. Estas personas, si llegan casi ya, bueno, van llegando
pero lo que decía, José Luis Castillo Punche llega ya en el ocaso de la dictadura, finales de 1958. También tenemos que ver que Franco envía ministros también, no solamente envía familiares, también van ministros, pues va González Gallarza, Palanca, Pérez González, Sanorio, llega. Y sin embargo, a diferencia de la época de Carlos Prioso Carrás, que no recibe al único ministro franquista que llega, pues Batista se sienta con todos ellos y los recibe en el Palacio Presidencial. Como todo está muy bien entre Cuba y España, pues también llegan las actrices españolas. A Cuba llegan muchas, porque claro, a Cuba para triunfar en América había que pasar por Cuba, obligatoriamente, una plaza obligada para poder seguir y triunfar. Y además porque Cuba tiene en ese momento ya televisión, es decir, hay una serie de adelantos técnicos, de adelantos que le permite que Cuba sea una plaza importante para llegar a cualquier artista que quiera triunfar en América Latina. Y a partir del 56, por ejemplo, comienzan las famosas semanas del cine español a proyectarse en Cuba. También Franco, en esa retribución, hace un monumento en el Parque del Oeste de Madrid, hace un monumento. ¿A quién? A José Ignacio Rivero Alonso. Este es un hombre, se le conoce como el padre del fascismo en Cuba, un poco exagerado, pero bueno, es el director del diario La Marina. El diario La Marina es la prensa proespañola más leída de Cuba, más leída por la colonia española y además la más profranquista. Este hombre es director, el diario La Marina lo funda un asturiano, su padre Nicolás Rivero. José Ignacio Rivero Alonso muere en 1944, después le sigue su hijo al frente del periódico y todo el carnaval se acaba cuando llega Fidel Castro, porque ya Fidel cierra el periódico en mayo del 60, pero bueno, es un periódico muy profranquista y Franco le hace, pues digo Franco, del franquismo, ¿no? Cuando hablamos de Fidel, dice, no, Fidel hace, bueno, no, pero detrás de Fidel hay mucha gente. Pero bueno, en el 54 se inaugura este monumento en el Parque del Oeste, como mismo en el 52 que se hace el monumento a Cuba en el Retiro. Cuba es el primer país de América Latina que cuenta con un monumento en el Parque del Retiro en 1952. Y ya para finalizar, pues bueno, todo esto está muy bien, las relaciones en Cuba y España están mejor que nunca. En 1959, como decimos en Cuba, llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión. Aunque las relaciones entre Cuba y España se mantienen a partir de 1959, hay un suceso que marca aquí un antes y un después. En enero de 1960, Fidel Castro está en una de esas alocuciones bastante cortas, está frente a la televisión en vivo en un programa que se llamaba Telemundo Pregunta. Le pasan una carta a Fidel, Fidel la abre y en esa carta Fidel no comprueba nada y en esa carta dice que la embajada española está dando acogida a los contrarrevolucionarios. Juan Pablo de Longendio, el señor que está allí, que era el embajador, está convaleciente en su casa y está viendo la transmisión, porque esto está saliendo en vivo para todo el país. Juan Pablo Longendio coge su coche, se va vivía en Miramar. El que sabe de La Habana sabe que de Miramar al Vedado no es cerca. Bueno, coge el coche, llega hasta los estudios de la televisión cubana, entra empujando a todo el mundo, empujando cuando se ve, y llega hasta el set y le dice a Fidel que usted es un mentiroso. Claro, Fidel se queda y dice, usted es mentiroso porque usted está insultando, me está insultando a mí, porque realmente no era así lo que estaba pasando. Al contrario, era todo lo contrario, porque Longendio sí ayuda, incluso durante la dictadura batistiana, ayudó a cubanos en contra de la dictadura a salir. En fin, la historia de Longendio no voy a entrar en ello. La cuestión es que le dice mentiroso a Fidel Castro, automáticamente corta la señal de televisión, pero no cortan el audio. Y hay un careo entre Fidel Castro y Longendio en ese momento. De hecho, tengo profesores en La Habana que todavía recuerdan ese famoso episodio. Y Fidel le dice, usted tiene 24 horas para abandonar el país y a partir de ahora es persona no grata. Al otro día, Longendio no tuvo más opciones que coger su avión, irse de Cuba, y Cuba automáticamente llama al embajador español
al embajador cubano que teníamos aquí en Madrid, que era José Miró Cardona, lo llama y se retira. ¿Qué digo con esto? Que a partir del 60 las relaciones diplomáticas entre Cuba y España dejan de estar a nivel de embajadores y vuelven a estar a nivel de encargado de negocio. Entonces vuelve a repetirse la historia que hemos visto desde 1939 y que en el 52 Batista había logrado llegar a nivel de embajadores. Como es un periodo que no tengo estudiado en su totalidad, bueno, comienzo ahora, creo que las relaciones, por lo que he leído, se mantienen a nivel de encargado de negocio hasta 1975, justamente 3 meses antes de la muerte de Franco, que vuelve de nuevo el embajador. Entonces, hasta aquí termino y muchas gracias por escucharme.